Un cordial saludo, espero estén todos muy bien. Introducimos la combinatoria en este canal a través de un problema de conteo. Si bien la resolución no es sofisticada, nos permitiría introducir ideas que serán útiles en la resolución de los problemas que serán abordados en videos a futuro. Sin más que decir, vamos al enunciado del problema. Determine de cuántas maneras se puede cubrir completamente un tablero cuadriculado con 2 filas y 13 columnas, usando fichas de dominó. Las condiciones son que estas fichas no se pueden superponer, no pueden cubrir parcialmente una región exterior del tablero, y por lo tanto cada ficha debe cubrir exactamente 2 casillas con un lado común. Antes de abordar el problema, algunos comentarios. Comenzaremos con un ejemplo de cubrimiento, que lo tenemos a continuación. Este es uno entre muchos cubrimientos posibles. Veremos al final del video que el número es demasiado grande para mostrar de forma explícita todas las soluciones. Por lo tanto, tendremos que ser bien estructurados al momento de presentar alguna de estas soluciones y obtener nuestras conclusiones. Una segunda observación es que si nosotros tomamos este cubrimiento y lo giramos 180 grados, vamos a tener un cubrimiento que se considera distinto. Es decir, no hay identificación de cubrimiento por medio de movimiento rígido. Una tercera y última observación es que si nosotros cambiamos adecuadamente las dimensiones del tablero y la forma de la ficha o de las fichas que tenemos permitido usar para cubrir, entonces tenemos distintos problemas y algunos de ellos se pueden resolver con las ideas que presentaremos a continuación. Bien, nuestro problema depende del número 13, en el sentido que aparece como la cantidad de columnas. Si nosotros llamáramos n a la cantidad de columnas, tendríamos un problema más general. Y justamente esa va a ser nuestra estrategia para abordar el problema. Por lo tanto, escribimos el problema por un tablero cuadriculado con 2 filas y n columnas, donde n es un número entero positivo. Es lo que podemos ver. ¿Qué ventajas tenemos al hacer esto? Vamos a presentar 2 de ellas. La primera es que el problema original es un caso particular de este problema, es colocar n igual a 13. De manera que si nosotros resolvemos de forma satisfactoria el problema para n columnas, entonces podemos utilizar esto para resolver el problema original. Una segunda observación es que con n columnas nosotros podemos analizar los primeros casos. Ver qué ocurre cuando tenemos una columna, cuando tenemos 2 columnas, cuando tenemos 3 columnas y así sucesivamente hasta encontrar un razonamiento que nosotros podamos generalizar y utilizar para prácticamente cualquier valor de n. Bien, vamos en busca de ese razonamiento a continuación. Lo primero es colocar un nombre a la cantidad que estamos buscando. Para cada n, la cantidad de cubrimiento del tablero, con 2 filas y n columnas, usando fichas de dominó, sin superposición y sin cubrir una región exterior del tablero, lo llamaremos como a sub n. Esto me define una sucesión de números enteros positivos, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y así sucesivamente. Bien, el primer caso, n igual a 1, es bien simple de resolver porque el tablero tiene una sola columna y solo se puede cubrir de una manera, de manera tal que a sub 1 es igual a 1. Si n es igual a 2, tenemos un tablero cuadrado que se puede cubrir con 2 fichas de dominó dispuestas horizontal o verticalmente, así que a sub 2 va a ser igual a 2. El caso n igual a 3 es el primer caso interesante si uno escribe la solución de forma estructurada. Nos demoramos mucho en convencernos que hay 3 formas de cubrir, las que están presentadas aquí. Y lo interesante es que nosotros podemos separar estos 3 cubrimientos en 2 grupos. Todo depende de cómo se cubren las casillas de la primera columna, si usando una ficha de forma vertical o 2 fichas de forma horizontal. En el grupo azul, si dejamos por fuera la ficha vertical a la izquierda, nos falta por cubrir un tablero con 2 columnas. Nosotros ya sabemos resolver ese problema. Eso explica que en el grupo azul hayan 2 cubrimientos. De manera análoga, dejando por fuera las 2 fichas
horizontales a la izquierda, en el grupo amarillo. Nos queda por cubrir un tablero que tiene solo una columna, y eso se puede hacer de una sola manera, que es un problema que ya habíamos resuelto anteriormente. De manera que el 3, como cantidad de cubrimientos para el caso de 3 columnas, lo podemos descomponer como 1 más 2, la suma de los dos términos anteriores. Para n igual a 4, tenemos exactamente lo mismo. Si uno es estructurado para presentar las soluciones, se convence rápidamente de que hay 5 cubrimientos posibles, y los podemos clasificar en 2 grupos, como veremos a continuación. En el grupo azul, si dejamos por fuera la ficha vertical en la primera columna, nos queda por cubrir un tablero que tiene 3 columnas, y eso sabemos que se puede hacer de 3 maneras por el caso anterior. Y eso explica que en el grupo azul hayan 3 cubrimientos. De manera análoga, en el grupo amarillo, dejando por fuera las 2 fichas horizontales dispuestas a la izquierda, nos queda por cubrir un tablero que tiene 2 columnas. Y eso se puede hacer de 2 maneras por el caso 2 anteriores a este. En conclusión, el 5, que es igual a sub 4, lo estamos descomponiendo como 3 más 2, igual a la suma de los dos términos anteriores. Este razonamiento que hemos hecho para n igual a 3 y para n igual a 4, lo podemos generalizar, lo podemos aplicar para cualquier n mayor o igual que 3. Y eso es precisamente lo que haremos a continuación. Sea n mayor o igual que 3, existen 2 maneras de cubrir las casillas de la primera columna, ya sea con una ficha vertical o con 2 fichas horizontales. En el primer caso, nos queda por cubrir un tablero que tiene n-1 columnas, y nosotros ya sabemos de cuántas maneras se puede hacer. En el segundo caso nos queda por cubrir un tablero con n-2 columnas, y nosotros también ya sabemos cómo se puede hacer, de cuántas maneras. Por lo tanto, en el primer caso hay a sub n-1 maneras de completar el cubrimiento, y en el segundo caso hay n-2 maneras. Por lo tanto, el término n-ésimo de la sucesión, el a sub n, es igual a la suma de los dos términos anteriores. Aquí nosotros tenemos el problema casi resuelto, en el caso general. ¿Por qué razón? Porque conocemos que el primer término es 1, el segundo término es 2, y cada término a partir del tercero es la suma de los dos anteriores. Ahora ya no necesitamos presentar explícitamente los cubrimientos del tablero para contar. Basta con trabajar con esta sucesión de números. Y así podemos calcular en orden a sub 3, a sub 4, a sub 5, y así seguir en el problema específico que nosotros tenemos hasta a sub 13. Es lo que podemos ver en la tabla. Tenemos los primeros 13 términos de la sucesión, y en la segunda fila cada término a partir del tercero es suma de los dos anteriores. De esa manera llegamos a que existen 377 cubrimientos del tablero cuadriculado, con 2 filas y 13 columnas usando fichas de dominó en las condiciones establecidas. Bien, al cerrar el problema y el video, es inevitable hacer un comentario sobre la sucesión de números obtenida. Esa sucesión es bien conocida, como veremos a continuación. Los números 1, 2, 3, 5, 8 y así sucesivamente, donde cada término a partir del tercero es suma de los anteriores. Bueno, son los términos de una sucesión que vamos a llamar como f mayúscula sub 1, sub 2, sub 3 y así, que se define por condiciones iniciales. Los dos primeros términos de esta sucesión son iguales a 1, y una relación de recurrencia, que significa que nosotros podemos calcular un término a partir de los anteriores. Para todo n mayor o igual que 3, cada término suma de los dos términos anteriores. Esta sucesión se conoce como la sucesión de Fibonacci, en honor al matemático italiano Leonardo de Pisa, que era apodado como Fibonacci. Y los términos, es decir, los números que aparecen aquí, se conocen como los números de Fibonacci. Hay mucho por decir de esta sucesión de números, cumple muchas propiedades y aparece en distintos contextos, por lo cual sería injusto hacer toda esa presentación en este video. Aquí simplemente como para mostrar que existe y que probablemente va a aparecer en algunos otros problemas que revisemos. Como siempre, muchas gracias por su atención. Esperamos encontrarnos en un próximo video.